numerosas células y cada una de estas células fabrica jugo pancreático que contiene enzimas pancreáticas. Este jugo pancreático con estas enzimas pancreáticas desembocan en el conducto pancreático. El conducto pancreático principal, como ustedes están viendo en esta figura y en esta otra, el conducto pancreático principal desemboca en la segunda porción del duodeno, de la papila duodenal. Sin embargo, el páncreas tiene otro conducto pancreático accesorio, el conducto de Santorini se lo llama, cuyo líquido pancreático, cuyo jugo pancreático con las correspondientes enzimas, vienen de la cabeza del páncreas. Y miren ustedes, el conducto pancreático accesorio desemboca en la papila duodenal. Que también está en la segunda porción del duodeno, un poquito por encima de la papila duodenal mayor. ¿Por qué se llama papila duodenal mayor? Se llama papila duodenal mayor porque ahí desemboca no solo el conducto pancreático principal, sino también el conducto biliar principal, que se llama el coleo. ¿No es así? Bien, por esa razón entonces el páncreas es considerado glándula exócrina y es considerado glándula endocrina, porque había un médico que descubrió que además había un otro tipo de células que les llamaron los islotes, las islas de Langerhans, en honor al médico que las descubrió. Y ya les he dicho que los islotes de Langerhans tienen tres tipos de células, las células alfa, beta y gamma. Cada una de estas células secreta una hormona. Las células alfa secretan glucagón, las células beta secretan insulina y las células gamma somatostatina. Entonces, ¿qué hacen estas hormonas? Porque son hormonas. Estas ya no tienen un conducto para desembocar. Estas hormonas desembocan directamente en el torrente sanguíneo. Por eso es que el páncreas se considera glándula exócrina y endocrina. Endocrina porque los islotes de Langerhans que fabrican hormonas a través de los tres tipos de células que tiene, alfa, beta y gamma, fabrican hormonas que descargan su contenido en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende entonces esto del páncreas, no? No se olviden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Ustedes pueden ver allá en esta figura la mayor parte de los órganos retroperitoneales. El duodeno, por ejemplo, el páncreas, por ejemplo, la vena cava superior, la aorta abdominal, los riñones son órganos retropancreáticos. Ustedes pueden ver en esta figura la forma que tiene el páncreas. Es un órgano pequeño, 10 a 12 centímetros de largo, que tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola, y un pequeño cuernito que se llama el proceso uncinado del páncreas. ¿Ok? Miren cómo el páncreas, o miren cómo el duodeno está abrazándolo al páncreas en el retroperitoneo. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver
los acinos pancreáticos en esta figura microscópica, los acinos pancreáticos que fabrican jugo pancreático y los islotes aislados, los islotes de Langerhans que fabrican hormonas. Por eso es que el páncreas se considera un órgano retroperitoneal. ¿Ya? En el abdomen, entonces hasta ahí hemos visto los órganos que conforman el aparato digestivo. Hemos visto en el primer cuartel hemos visto la cavidad bucal. Les he hablado del esófago, del estómago, del duodeno, del intestino delgado, del intestino grueso, del recto, del hígado, del páncreas, en fin. Todos estos órganos conforman el aparato digestivo. El aparato digestivo que está conformado por el tubo digestivo. El tubo digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano, ¿no es cierto? Con sus diferentes partes. La cavidad bucal, el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, etc. Y las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas al tubo digestivo? Miren cuáles son las glándulas anexas. En la boca, ¿qué glándulas anexas tenemos al tubo digestivo? En la cavidad bucal, ¿qué glándulas anexas? ¿Quién me dice? Las glándulas salivares, correcto. ¿Sí? En las glándulas salivares. Hay 3 glándulas salivales grandes, la parótida, la sublingual y la submandibular. Esas son las glándulas salivales mayores. Pero también tenemos glándulas salivales microscópicas, menores, las labiales, las palatinas y las linguales. Entonces, esa es una de las glándulas anexas que tenemos al aparato digestivo, las glándulas salivares. La otra glándula anexa al aparato digestivo es el hígado. El hígado con sus vías biliares, la vesícula biliar, los conductos biliares, etc. Y la otra glándula anexa que tenemos al tubo digestivo es el páncreas. Entonces, estas glándulas anexas secretan una serie de productos que nos van a ayudar en la digestión de los alimentos. Bueno. Pero en el abdomen tenemos en el hipocondrio izquierdo otro pequeño órgano que se llama el bazo con Z, ¿no? El bazo es un órgano muy pequeño, mide más o menos unos 8 centímetros, 5 a 8 centímetros. Está conformada por 3 caras, es un órgano macizo, pequeñito, pero tiene 3 caras. Miren, esta cara es la cara diafragmática, esta que les estoy mostrando acá. ¿Por qué? Porque está bien apoyado sobre el diafragma. Y estas otras 2 caras son caras que reciben el nombre de los órganos que están en relación con el vaso. Por ejemplo, miren, esta es la cara gástrica, o impresión gástrica que ustedes están viendo. Esta es la impresión renal, porque ahí está el riñón izquierdo, y esta es la impresión cólica, porque ahí justamente se va a encontrar el colon transverso y el colon descendente, ¿sí? Ese ángulo se llama el ángulo esplénico. En inglés el vaso se llama spleen. Spleen, se escribe así. Spleen. Por eso es que cuando el colon transverso y el colon descendente se encuentran en ese ángulo, se llama el ángulo esplénico. ¿Okay? Porque viene de esta palabra que se llama spleen. Entonces, bien, tiene la cara diafragmática, que es la más extensa, porque está apoyada sobre el diafragma. Tiene la impresión gástrica o cara gástrica, tiene la cara renal o impresión renal, y tiene la impresión cólica, porque el colon transverso y el colon descendente están encontrándose ahí.
justamente en ese lugar. Y en la unión de estas tres caras tenemos el ilio esplénico. El ilio esplénico, el cual está constituido por la arteria esplénica, que es una rama del tronco celíaco, ya saben ustedes, por la vena esplénica, que es una rama de la vena porta, ya les voy a indicar, muy importante. Y obviamente que al ilio esplénico están entrando nervios, están entrando linfáticos también, que tienen importancia con este órgano. Pero lo más importante, la arteria esplénica termina ahí en el vaso. La arteria esplénica, si ustedes han estudiado irrigación han estudiado la aorta abdominal, les dije que estudien en la vacación. Bien. Han hecho catarsis, ¿no? Bueno, la arteria esplénica, que es una de las principales ramas del tronco celíaco, termina en el vaso. La vena esplénica nace en el vaso y la vena esplénica forma parte de la vena. Y ahí ustedes tienen el vaso, en su interior. Miren cómo el vaso está localizado en el hipocondrio izquierdo. Como ustedes están viendo, bien apoyado sobre el diafragma. ¿Sí? Bien apoyado sobre el diafragma. Por eso que la mayor cara, la cara más grande del vaso, se llama la cara esplénica, la que les decía inicialmente, la cara esplénica. ¿Sí? Y las otras caras que miran hacia aquí, hacia la pared abdominal, se dividen, como les dije, en cara gástrica o impresión gástrica, en cara renal o impresión renal y en cara cólica o impresión cólica. ¿Se entiende, no? Ahí están viendo ustedes el vaso, cómo está localizado en el hipocondrio derecho. ¿Ok? Ahí ustedes ven cómo la arteria esplénica está terminando en el vaso y cómo la vena esplénica está saliendo del vaso. ¿Ya? El vaso es, ahí tienen otra figura del vaso. ¿Ok? Vaso. Hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Bueno, el vaso está constituido por dos tipos de médula en su interior, histológicamente, la médula roja y la médula amarilla. ¿Ok? Médula roja y médula amarilla, histológicamente hablando. Macroscópicamente no nos interesa, pero histológicamente sí nos interesa. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa histológicamente? Porque la médula roja, en la médula roja, mejor dicho, terminan su vida los glóbulos rojos. Se reciclan los glóbulos rojos. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? ¿Quién sabe? Cuando los glóbulos rojos envejecen, tienen que ir a algunos órganos a reciclarse. No es que van a morir, sino que se reciclan, porque ustedes saben que el glóbulo rojo está constituido por algunas partes constituyentes, la parte M y la globina, por ejemplo, ¿no? Entonces todo esto, todos los constituyentes del glóbulo rojo se reciclan en algunos órganos. Uno de ellos es el vaso, el otro es el hígado, ¿ya? Entonces podríamos decir que la médula roja es el cementerio de los glóbulos rojos, la cuchilla de los glóbulos rojos. ¿Ok? Cuando los glóbulos rojos envejecen, pues van y se reciclan. Y la médula blanca es formadora de algunas formas de glóbulos blancos, entre ellos los linfocitos. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos enfermedades virales, imagínense cuántas enfermedades virales nos han atacado desde el COVID, ¿no es cierto? Hemos tenido muchas enfermedades y a lo largo de los años vamos teniendo muchas enfermedades virales. Por ejemplo, en esta época del frío nos dan gripe, resfrío,
dengue, chikungunya, ahora que han entrado las lluvias. En fin, tenemos una serie de enfermedades virales que nos han venido atacando. Y cuando hay enfermedades virales hay unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos, que son los que van a entrar en acción para combatir a los virus. ¿Okay? Y una gran parte de los linfocitos maduran en el vaso. No se forman, porque los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas se forman en la médula ósea. Pero maduran en algunos órganos, y entre ellos está el vaso, que es un madurador de algunos glóbulos blancos, entre ellos los linfocitos, los macrófagos. ¿Okay? Esta es la función importante del vaso. Les cuento que he visto cuando hay enfermedades que destruyen los glóbulos rojos, por ejemplo la malaria, el paludismo. La malaria es producida por la picadura también de un mosquito que se llama el anófeles, que hay en Santa Cruz, que hay en el oriente de Bolivia, que hay en el África, hay en el Brasil. En todos los lugares tropicales el anófeles introduce un parásito y ese parásito se reproduce en los glóbulos rojos. ¿Okay? Y los glóbulos rojos van siendo destruidos. He visto vasos del tamaño de una pelota de fútbol americano, esas pelotas ovaladas. Crece hasta ese tamaño porque los glóbulos rojos son destruidos. En el dengue también el vaso crece porque, como ustedes saben, el dengue destruye glóbulos rojos y plaquetas. ¿Okay? Bien, esa es la función del vaso. Luego vienen las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, antes de hablarles de los riñones, las glándulas suprarrenales son glándulas que se encuentran en el polo superior de los riñones. Son unas pequeñas glándulas muy pequeñitas, ¿okay? Parecen unas nueces. Pero todos conocemos la nuez. Una pequeña nuez ahí encima tiene la forma de una pirámide triangular que está en el polo superior, localizada en el polo superior. ¿Okay? Hay una cápsula que envuelve el riñón y la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, ustedes pueden ver en esta figura, un poquito más grande, de la misma manera tiene un polo y tiene tres caras porque parece una pirámide triangular y tiene un hilo. ¿Okay? Ahí están viendo ustedes, están viendo un corte de la glándula suprarrenal. Si ustedes se acuerdan, la glándula suprarrenal es súper irrigada. Les voy a repasar ahora la irrigación de la aorta abdominal. La glándula suprarrenal tiene 3 arterias que vienen a irrigar y es una cagadita de órganos, muy chiquitito. Pero sin embargo hay 3 arterias que irrigan la glándula suprarrenal. 3 arterias poderosas. La arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior. Pero ¿por qué es tan irrigada la arteria suprarrenal o la glándula suprarrenal? Si hacemos un corte, tiene 2 partes. Una es la corteza, como ustedes están viendo, y otra es la médula. La corteza suprarrenal, miren esa pequeña zona delgadita que ustedes están viendo en el dibujo, la corteza se divide en 3 capas de células. Una zona glomerular, miren ustedes, zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. La corteza suprarrenal. Zona glomerular, zona fascicular, zona reticular. Si ustedes ven en el dibujo,
Cada una de las zonas tiene diferentes tipos de células, ¿no? Miren ustedes la zona glomerular, tiene un tipo de células que no voy a hacer énfasis en eso porque seguramente les enseñarán en histología y en patología. Pero miren ustedes en el dibujo, ¿no? La zona glomerular tiene un tipo de células diferentes y la zona fascicular tiene otro tipo de células y la zona reticular tiene otro tipo de células, ¿ok? Ahora bien, ¿qué fabrica la zona glomerular? La zona glomerular fabrica una hormona que se llama aldosterona, la aldosterona. La hormona aldosterona es una hormona importante porque es una hormona que primero va a estimular a la secreción de hormona antidiurética y segundo va a retener líquidos y electrolitos, ¿okay? Hormona aldosterona. Cuando nosotros estamos perdiendo líquidos o electrolitos por cualquier razón, ¿por qué podemos perder líquidos y electrolitos? ¿Qué patología nos podría hacer perder líquidos y electrolitos? Diarrea, vómitos, hemorragia, un aborto, una herida sangrante, etc. Imagínense. Entonces el cuerpo produce, les voy a enseñar, produce el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona y retiene líquidos y electrolitos. ¿Okay? Entonces esta zona, la zona glomerular, fabrica aldosterona, mineralocorticoides, así se lo llama. La zona fascicular fabrica el cortisol, ¿ok? Miren cómo es el cortisol. ¿A qué hora se despiertan en la mañana ustedes? ¿6, 7 de la mañana? En la vacación 7, 8, 9, 10. Bueno, pero normalmente a las 6, 7 el cortisol está en su punto máximo. Y a medida que pasa el día va descendiendo. El cortisol es la hormona que nos mantiene despiertos en vigilia, digamos. ¿Ok? Es la hormona del estrés también. Dicen que las personas que tienen mucho estrés en la vida fabrican mucho cortisol, mucho corticoide, mucho de esta hormona, ¿entienden? Y cuando llegan a viejos tienen esas enfermedades degenerativas de la vejez, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia senil, etc. Por eso es que cuando una persona secreta mucho cortisol, los médicos recomendamos que a partir de los 40, 50 años comience la gente a tomar antioxidantes, porque el cortisol se deposita en las células del sistema nervioso en forma de óxidos. Miren qué importante, si hay mucho cortisol, ese cortisol va a formar unas toxinas que se llaman óxidos y esos óxidos van a depositarse en nuestras neuronas. Por eso es que cuando llegamos a ser ancianos tenemos demencia senil, tenemos Alzheimer, tenemos Parkinson, etc. ¿Okay? ¿Cuál es la conclusión? No tener mucho estrés en la vida, vivir en calma. ¿Okay? Entonces nosotros los médicos les decimos a nuestros pacientes a partir de los 45, 50 años, tienes que tomar antioxidantes. Y ustedes también tienen que aprender a dar antioxidantes a sus pacientes. El selenio, el cobre, el hierro, el magnesio, el manganeso, son minerales antioxidantes que eliminan los óxidos de nuestro organismo, ¿ya? Pero sin embargo, el cortisol es bueno porque es la hormona del estrés. Nos despertamos con niveles altos de cortisol. Y a medida que va pasando el día, el cortisol va descendiendo en nuestro nivel. Cuando estamos en la noche, hay una hormona que se llama la melatonina que va subiendo a medida que avanza la noche. La melatonina es la hormona del sueño. Entonces, a las 7 de la mañana el cortisol está así, a las 10 de la noche el cortisol está en el suelo.
A las 10 de la noche la melatonina está en su punto máximo, 11, 12 de la noche, y nuestro cuerpo nos exige que descansemos, ¿no es cierto? Por eso que 10, 11, 12 de la noche, pues todo el mundo tiene sueño y quiere descansar. Entonces es un juego de cortisol, melatonina. Cortisol, melatonina. Por eso mantenemos el ciclo circadiano. Entonces la glándula suprarrenal fabrica el cortisol. La zona fascicular y la zona reticulada fabrica testosterona y cortisol. También. Cortisona y testosterona. Cuando alguna vez me preguntan, ¿y cómo así la mujer tiene niveles de testosterona? Porque la glándula suprarrenal fabrica la testosterona. ¿Cuál es la función de la testosterona? Es el impulso sexual. Es el impulso sexual. Los hombres tienen impulso sexual, o los machos, digamos, en los mamíferos. ¿Qué me dicen? Demasiado, ¿no es cierto? Porque ustedes vean Animal Planet, por ejemplo. O si yo quiero colocar una granja de cerdos y me compro 20 cerdas de las más lindas y de las mejores razas, ¿cuántos cerdos voy a necesitar? Solo uno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre tiene mucha más descarga de testosterona. La testosterona es la hormona del impulso sexual. ¿La mujer tiene impulso sexual? Sí, tiene impulso sexual. ¿Y quién fabrica la testosterona en la mujer? La glándula suprarrenal. ¿Ok? Miren ustedes la corteza de la glándula suprarrenal. Está formada por la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. Y cada una de estas tres zonas fabrica una hormona. La glomerular, aldosterona o mineralocorticoides. La fascicular fabrica glucocorticoides, cortisol entre ellos. Y la zona reticular fabrica glucocorticoides y andrógenos, es decir, cortisol y testosterona. Pero de ahí queda la médula de la glándula suprarrenal, porque yo les he dicho que la glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula. Y la médula fabrica adrenalina y noradrenalina. Y la médula de la glándula suprarrenal fabrica adrenalina y noradrenalina. ¿Qué es la adrenalina y noradrenalina? Es un mediador químico de qué sistema. ¿Se acuerdan de qué sistema? Sistema nervioso simpático. Acuérdense, el sistema nervioso simpático tiene un mediador químico que se llama adrenalina y noradrenalina. Y el sistema nervioso parasimpático tiene un mediador químico que se llama acetilcolina. Entonces, ¿dónde se fabrica la adrenalina y la noradrenalina? Aquí en la médula espinal, en la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, dense cuenta de la magnitud que tiene la glándula suprarrenal. ¿Ok? Muy importante la glándula suprarrenal. Bien, yo les decía, les voy a repasar un poco de lo que les dije que repasaran. Les decía que la aorta abdominal tiene varias ramas. Es más, si ustedes se acuerdan, les dije en la anterior clase que estudien la aorta abdominal. En esta figura ustedes pueden ver las ramas de la aorta abdominal. Ramas centrales, miren cuáles son las ramas centrales. El tronco celíaco,
la arteria mesentérica inferior, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y la arteria sacramédica. Son 4 arterias centrales que tiene la arteria aorta abdominal. ¿Cuáles son? Este es el tronco celíaco, esta es la arteria mesentérica superior, esta es la arteria mesentérica inferior y aquí abajo está la arteria sacramédica. ¿Cuáles son las arterias laterales y pares, además, que tiene la aorta? Las arterias diafragmáticas, que ustedes están viendo ahí, inferiores, arterias diafragmáticas inferiores. Pero estas arterias diafragmáticas inferiores, si ustedes las ven con detenimiento, van a ir al diafragma, a irrigar el diafragma, pero miren ustedes que al ir al diafragma van a dar unas ramas que se llaman las glándulas, las arterias suprarrenales superiores. Miren, hay una serie de ramas de la arteria diafragmática que se llaman arterias suprarrenales superiores. Las arterias suprarrenales superiores que irrigan la glándula suprarrenal. ¿Ok? La otra rama es la arteria suprarrenal media. Miren ustedes, esta de acá, que nace directamente de la aorta abdominal, la arteria suprarrenal. La siguiente rama es la arteria renal que va a ir hacia el riñón. Pero ojo, antes de que la arteria renal entre al riñón, la arteria renal va a dar la arteria suprarrenal inferior. O sea, miren ustedes cómo la glándula suprarrenal, que es tan pequeñita, está irrigada por la arteria suprarrenal superior, por la arteria suprarrenal media y por la arteria suprarrenal inferior. ¿Por qué tan irrigada? Porque acabo de mencionarles cuál es la función de la glándula suprarrenal, su corteza y su médula, ¿no? Entonces la glándula suprarrenal es muy importante en el cerebro. ¿Cuál es la otra rama que tiene esta aorta? Les dije, estas se llaman las arterias que en el hombre se llaman testiculares, en la mujer se llaman arterias ováricas. Por eso es que las llamamos las arterias gonadales. Porque están yendo ahí irrigar las gónadas. La gónada masculina en el hombre, la gónada femenina en la mujer. ¿Ok? ¿Cuáles son las siguientes ramas? Las arterias lumbares. Son 4 arterias lumbares que van a ir a la pared de la región lumbar. 4 arterias lumbares que van a ir a la pared de la región lumbar. ¿Ok? Esas son las ramas de la aorta abdominal. Ahí ustedes tienen el tronco celíaco. El tronco celíaco, que es uno de los más importantes de la aorta, va a dar entonces 3 ramas. Miren ustedes, esta rama que ustedes están viendo se llama la rama gástrica izquierda. La gástrica izquierda va a dar una rama esofágica y va a venir a irrigar la curvatura menor del estómago. La gástrica izquierda. Esta es una rama del tronco celíaco. ¿Cuál es la segunda rama del tronco celíaco? La arteria esplénica, que va hacia el vaso. Miren ustedes la arteria esplénica, qué importante. Si yo levanto el estómago, porque miren ustedes, está detrás del estómago. Cuando la arteria esplénica se pone detrás del estómago, ¿dará irrigación al estómago? Por supuesto que sí, ¿no? Las arterias gástricas posteriores vienen de la arteria esplénica. ¿Ok? Arterias gástricas posteriores.
Miren ustedes, pero además en su trayecto, esta es la esplénica, miren, da las arterias gástricas posteriores, a la parte posterior, a la pared posterior del estómago. Va a dar arterias pancreáticas. Miren ustedes la serie de arterias pancreáticas que está dando. Ahí está una arteria pancreática dorsal, aquí hay una arteria pancreática magna. Es decir, esta arteria, estoy hablando de la arteria esplénica, viene a irrigar el cuerpo y viene a irrigar la cola del páncreas. Sí, qué importante, ¿no? La arteria esplénica. Y luego va a dar otra rama que se llama esta, la gastroepiploica izquierda, que viene a irrigar la curvatura mayor del estómago, la gastroepiploica izquierda, o gastroomental también se llama izquierda, gastromental o gastroepiploica. Entonces miren ustedes qué importante es la arteria esplénica, porque la arteria esplénica va a dar ramas gástricas posteriores, ramas pancreáticas, la arteria gastroomental o gastroepiploica izquierda, y finalmente la arteria esplénica se mete en el vaso, la arteria esplénica. La tercera rama del tronco celíaco es esta, la arteria hepática común. Miren ustedes la arteria hepática común. Y miren la arteria hepática común va a dar dos ramas. Una es la arteria hepática propia y otra es la gastroduodenal. ¿Sí? Ahí ustedes están viendo. Esta es la arteria hepática común. Y la hepática común va a dar la hepática propia y la gastroduodenal. Ahí están viendo la gastroduodenal, ¿Dónde va? Miren la hepática propia. Voy a seguir la hepática propia, solo la hepática propia. La hepática propia va a dar... La hepática propia va a dar esta, miren, la arteria gástrica derecha. Primero. Y la arteria gástrica derecha, junto con la arteria gástrica izquierda, van a terminar de irrigar la curvatura menor del estómago. Entonces, si les pregunto, ¿rama de quién es la arteria gástrica derecha? La respuesta es rama de la arteria hepática propia. La arteria hepática propia sigue su curso y va a dar arteria hepática izquierda, arteria hepática derecha. La arteria hepática izquierda se mete, la arteria hepática derecha se mete al lóbulo derecho del hígado y la arteria hepática izquierda se mete al lóbulo izquierdo del hígado. Ahí ustedes están viendo arteria hepática derecha, ahí están viendo arteria hepática izquierda. ¿Okay? La arteria hepática derecha que está entrando al lóbulo derecho del hígado va a dar esta pequeña rama que se llama la arteria cística. La arteria cística que viene a irrigar la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces miren qué importante es la arteria hepática propia. La hepática propia viene a irrigar el hígado, se mete en el hígado, irriga el hígado, pero además irriga la vía biliar, irriga la vesícula biliar, y ahí ustedes están viendo que hay pequeñas ramas que vienen a venir a irrigar la vía biliar. ¿Ya? La gastroduodenal es la siguiente rama de la, esta es, les he dicho, la arteria hepática común. La arteria hepática común da la arteria hepática propia y da la arteria gastroduodenal. La gastroduodenal viene y irriga estómago y duodeno. Miren cómo la gastroduodenal viene hasta abajo, ¿no es cierto? Sin embargo, esta gastroduodenal va a dar varias arterias. Ahí ustedes tienen la arteria supraduodenal, ¿sí? Va a dar la arteria pancreático-duodenal superior, esta de acá.
Las pancreáticos duodenal superior se dividen en anterior y posterior. Y finalmente va a dar la arteria gastroomental derecha, que se anastomosa con la arteria gastroomental izquierda. Y van a irrigar la curvatura mayor del estómago. Eso les dije que aprendan en la vacación. Cómo está irrigada, cómo está formada la irrigación. No se olviden, la gastroduodenal es muy importante, porque la gastroduodenal además va a dar la arteria pancreático-duodenal superior. La arteria pancreático-duodenal superior, que se divide en rama anterior y rama posterior. La arteria pancreático-duodenal superior viene a irrigar páncreas y duodeno. ¿Ya? Y esta se llama la arteria gastroomental del lado derecho, o gastroepiploica del lado derecho, que se anastomosa con la gastroepiploica del lado izquierdo, que es rama de la esplénica, e irriga toda la curvatura mayor. Esas son las ramas del tronco celíaco. Ahí ustedes tienen otra vista del tronco celíaco, ¿sí? Miren ustedes, ahí están viendo la hepática común y ahí están viendo la gastroduodenal. ¿Ya? Ahí tienen otra vista ustedes de más cerca todavía del tronco celíaco. Miren qué importante es el tronco celíaco, porque el tronco celíaco va a irrigar la parte inferior del esófago, va a irrigar la parte posterior del estómago, la curvatura menor, la curvatura mayor del estómago, va a irrigar el páncreas, va a irrigar el vaso, va a irrigar el hígado, va a irrigar la vesícula biliar, la vía biliar, va a irrigar el duodeno. Qué importante el tronco celíaco. Qué importante el tronco celíaco. ¿Ok? Tronco celíaco. Luego tiene la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, miren ustedes, debajo del tronco celíaco está la mesentérica superior. Irriga todo el intestino delgado. Yeyuno en el ¿cuánto mide el yeyuno y el ilio? ¿Cuánto mide? 7 metros. 7 metros de tripa irriga esta arteria. Miren ustedes, arterias yeyunales, arterias iliales. Es decir, la mesentérica superior, ¿creen que es una arteria importante? Súper importante. Porque irriga todo el intestino delgado, los 7 metros que tenemos ahí. Las arterias yeyunales y las arterias iliales. ¿Sí? Pero además va a dar esta arteria que se llama la arteria iliocólica. La arteria iliocólica, miren ustedes la arteria iliocólica, ahí está. Y la iliocólica, como ustedes están viendo, va a dar estas arterias que vienen iliocólica, vienen al ilion y al ciego. Ahí ustedes están viendo. Una ramita de esta arteria va a venir al apéndice, la arteria apendicular. ¿Okay? Otra rama de esta arteria es la arteria cólica derecha. Miren ustedes, la arteria cólica derecha. Miren cómo la iliocólica, viene a irrigar la parte terminal del ilion y el ciego. ¿Sí? Y además la iliocólica va a irrigar el colon ascendente. Miren ustedes cómo la cólica derecha termina de irrigar el colon ascendente y va a comenzar a irrigar el colon transverso. Esta es la cólica derecha.
O sea, ¿les parece importante la arteria mesentérica superior? Sí, súper importante. Pero y además va a dar una otra arteria que se llama la arteria pancreático duodenal inferior, pancreático duodenal, la pancreático duodenal inferior, esta de acá, esta pancreático duodenal inferior, que tiene dos ramas, anterior y posterior. Miren ustedes lo que da el tronco celíaco. El tronco celíaco da la pancreático duodenal superior y la arteria mesentérica superior da la pancreático duodenal inferior. Una pregunta clásica de los exámenes parciales es: ¿a través de qué anastomosis se anastomosan el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior? ¿A través de qué arteria se anastomosa? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? A través de las arterias pancreático-duodenales superiores, que son ramas del tronco celíaco, y a través de las arterias pancreático-duodenales inferiores, que son ramas de la arteria mesentérica superior. La arteria pancreático-duodenal superior da dos ramas, una anterior y una posterior. Y la arteria pancreático-duodenal inferior da dos ramas, una anterior y una posterior. Se anastomosan entre sí para ir ligar páncreas y duodeno, por eso se llaman pancreático-duodenal. Unas vienen así y otras vienen así, anterior y posterior. Se anastomosan. ¿Me entienden? Entonces, pancreático duodenal inferior, arterias iliunales, arterias iliares, arteria iliocólica, arteria cólica derecha. Miren ustedes cuánta irrigación de la arteria mesentérica superior. Les conté que yo tuve una vez un paciente de 90 años que hizo un coágulo aquí en la raíz de la mesentérica superior. Se llama trombosis de la mesentérica superior. Y el viejito estaba una semana en su casa. Cuando llegó al hospital y abrimos la panza, pues todo esto estaba necrosado. Tuvimos que sacar todo el intestino delgado. Tuvimos que sacar el colon ascendente y el colon transverso. ¿Creen ustedes que sobreviva? No, pues. Bueno, el viejito vivió después de eso un par de días más y se murió. Ya era viejo, 90 años. No nos dolió mucho. Pero imagínense la cagada que encontramos ahí adentro, ¿no? Una necrosis de todo el intestino delgado y parte del intestino grueso. Era tremendo. Nunca había visto. Entonces miren ustedes, aquí está la mesentérica superior, esta es la arteria iliocólica, importante, esta es la arteria cólica derecha, importante, miren ustedes la arteria cólica derecha, y aquí hay otra arteria que se llama la arteria cólica media. ¿Cuáles son las ramas de la arteria mesentérica superior que vienen a irrigar el intestino grueso? La iliocólica, la cólica derecha y la cólica media. ¿Ok? Y más abajo está la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior que da esta arteria que se llama la arteria cólica izquierda. Miren ustedes la arteria cólica izquierda. Irriga todo el colon descendente. Están las arterias sigmoideas, miren las arterias sigmoideas, irrigan todo el colon sigmoides, y está la arteria rectal superior. Este arco que ustedes están viendo acá entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior se llama el famoso arco de Riolano, que es una anastomosis, porque miren ustedes, la mesentérica superior, aparte de las iliunales e iliales, da la iliocólica, la cólica derecha y la cólica media. Y la mesentérica inferior da la cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior.
Y entonces miren ustedes que forman todo un arco que se llama el arco de Riolan. Y de esta forma se irriga el intestino delgado y el intestino grueso. Qué importante es que conozcan esto. ¿Ya? Ahí ustedes tienen el arco de Riolan. Ahí ustedes tienen ramas de la mesentérica superior y de la mesentérica. No se olviden, ¿cuáles son las ramas de la mesentérica superior? Muy fácil. Cólica izquierda, sigmoideas y rectal superior. ¿Y cuáles son las ramas de la mesentérica superior que vienen a irrigar el intestino grueso? La iliocólica, la cólica derecha, la cólica media. ¿Ok? Fácil, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma la arteria, la vena? Esta es la vena cava inferior. En el cuerpo humano hay varios sistemas venosos. Este es el sistema de la vena cava inferior. La cava inferior se forma a partir de las venas ilíacas. De las dos venas ilíacas comunes forma la vena cava inferior. Pero en el abdomen hay el sistema de la vena porta. Este es el sistema de la vena porta. ¿Cómo se forma la vena porta? Miren, esta es la vena esplénica, esta es la vena mesentérica inferior, se unen las dos, y esta es la vena mesentérica superior. Y las tres forman la vena porta, ¿ok? Si les preguntamos cómo está formada la vena porta, vena esplénica, vena mesentérica inferior, vena mesentérica superior. ¿Ok? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué tipo de sangre lleva la vena porta hacia el hígado? ¿Qué tipo de sangre lleva la vena porta hacia el hígado? Ahí están viendo ustedes la vena porta. Miren qué bonito se ve acá en esta figura. Esta es la vena esplénica, esta es la vena mesentérica inferior y esta es la arteria mesentérica superior. La vena porta lleva sangre con nutrientes, producto de la absorción de nutrientes, producto de la digestión de alimentos. Para eso hemos estudiado el estómago, el duodeno, el intestino delgado, etc. Porque a través de la vena porta se van a absorber la sangre que contiene nutrientes. La vena porta tiene que meter todos los nutrientes hacia el hígado. El hígado es el administrador de proteínas, de grasas, de hidratos de carbono, de minerales, de vitaminas, de toxinas, de todo. O sea, el hígado es uno de los órganos más benignos, mejores que tenemos en el cuerpo. ¿Ok? El hígado administra todo esto. Y entonces la vena porta tiene esa importancia. ¿Cómo se forma la vena porta? A partir de la vena esplénica, de la vena mesentérica inferior y de la vena mesentérica superior. Ahí ustedes tienen todas las aferencias que tiene la vena porta y sus diferentes venas. ¿Ya? La vena porta. Nos quedamos ahí entonces. Una cosa más que les quiero decir. Antes de que se vayan. Clases martes y miércoles, ¿ya? El martes vamos a pasar